muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, de donde se encuentren. Mi nombre es Adriana Cabrera y la conductora del podcast The Walk to My Awakening o El Camino a mi Despertar. Y hoy tengo de invitada a Cecilia Chiarpotti. Yo soy bien mala pronunciando el nombre Cecilia, si lo dije mal, me corrige. Cecilia ella es terapeuta, médica intuitiva, canalizadora y vidente. Y hoy nos va a hablar un poquito de todo lo que hace y cómo ella nos puede ayudar en este camino del despertar y de las cosas que estamos pasando, que nos permite a nosotros enfocarnos en cosas que a veces no son tan importantes para nuestro despertar. Así que sin más, muy bienvenida, Cecilia, a su casa, su nueva casa, debo decir. Y Muchas gracias por gracias, haber aceptado. muchas gracias, Adriana, un placer. Gracias por invitarme a tu casa, gracias a todos. Y bueno, aquí, por supuesto, para darles la información que se requiere y compartir, porque de eso se trata, tenerlo para todos nosotros. Gracias. No, gracias a usted por estar aquí con nosotros. De verdad que necesitamos escuchar toda la información que anda por ahí dándole a todos, pero aquí todavía no había llegado esa información y ya llegó. Gracias, claro que sí. Tú dime por dónde quieres comenzar, si quieres preguntarme en particular o te voy dando una charla en general de mi vida. Sí, no, podemos empezar de cómo empezó su inicio en todos estos temas que usted pone ahí en todos los podcasts donde va. Con mucho gusto. Bueno, hago un pequeño resumen, que la historia es bien larga. Desde mis 2 años de edad, yo empiezo a tener episodios cercanos a la muerte. Tenía una especie de espasmo. No supieron nunca cuál fue el motivo de esas causas. Pero yo salía de mi cuerpo y obviamente en unos minutos lo que pasaba en mi familia y demás, y cómo me elevaba, me desconectaba, porque no me sentía perteneciente de la tierra, no me sentía perteneciente de aquí. Y sí, desde mis 2 años de edad lo recuerdo. Transcurriendo el tiempo, que hasta mis 4 años de edad aproximadamente, entre estudios y demás, estudios pediátricos, neurológicos, empezaron a hacerme estudios neurológicos más profundos. Y desde ahí, con el médico con el cual yo me encuentro, era un ser distinto, porque desde esa edad hasta mis 4 años de edad, yo veía a las personas y veía seres distintos. ¿Por qué cuento esto hasta mis 4 años de edad? Porque fue en el momento que me empiezan a dar medicina, una medicina que me bloquea, me deja hecha como un zombie prácticamente, y me anulan, ¿sí? Ya no hablaba, no podía dialogar, no decía nada, porque a pesar de ese tiempo la ponían muchas vergüenzas a mi madre, Ujú. ¿sí? Mi madre me llevaba de un lugar a otro tratando de ver qué lo que era lo que me pasaba. Imagínense, hace más de 45, 48 años atrás, 45 años atrás, estas cosas no pasaban, ¿sí? O sea, se tomaba como algo totalmente o paranormal o que ya era para ir al loquero, le decían aquí en Ujú. Argentina. Digamos, con esa ficción, con esa afección que sufría mi mamá al respecto y tratando de buscar qué era lo que me ocurría, porque le hablaba mientras iba caminando con ella, veía las entidades, los seres, veía personas que no eran personas, que tenían otra forma, otros olores, porque todos Ujú. los sentidos que tenemos no están hechos solamente para oler, tocar, oír, gustar y ver, Ujú. sino que también en un gran desarrollo en el cual uno puede ver más allá de las situaciones. Entonces, cuando esto sigue ocurriendo y llego a un neurólogo, ¿sí? Con mi respeto, obviamente, a todo lo que tiene que ver la medicina, Sí. era un ser distinto, era Mm. un ser que tenía otra forma, ¿sí? Y yo le decía a mi madre, ya casi a mis 4 años de edad, el tema es que me empezaron a hacer investigaciones neurológicas, una niña de 4 años, que eran una vez por mes, repetidas veces, electroencefalogramas.
Y de ahí deciden medicarme, que me acuerdo que era una pastillota grandotota que mi madre la tenía que partir en 4 partes para que yo la Wow. pudiera. Sí, sí, me acuerdo de eso. Y bueno, justamente a quedarme callada, no me pasaba nada. Obviamente me deja de pasar todas estas situaciones, dejo de hablar prácticamente y mi mamá empieza a estudiar metafísica. Connie Méndez y demás, Ujú. empezó a ir a un grupo espiritual, ella muy religiosa, pero empezó a encaminarse al área, digamos, de la espiritualidad, del buen llamado, así dicho, porque no encontraba solución al respecto. Y los amigos de ella que estudiaban la metafísica y demás, le piden por favor que me retirara eso Ujú. que me estaban dando. Y fue así. El tema es que yo empiezo a reaccionar, pero empecé a ver y a sentir como desde otra perspectiva, ¿sí? Ya no era algo tan real para mí. Y para mí era normal porque creí que todo el mundo, imagínate, una niña Ujú. de 2 a 4 años, apenas hablaba, pensaba que todo el mundo veía y sentía lo mismo que yo, no tenía miedo, no tenía ninguna situación ni nada por el estilo. A mis 4 años fallece mi abuela materna, que tenía una gran afinidad con ella, y ahí empiezo mis conexiones con la mediunidad. Ujú. Ella se conecta conmigo hasta el día de hoy, acompañándome en un espacio muy bonito y protectora, mi angelita de la guarda, le digo yo, que me ha ayudado en muchos Sí. aspectos de mi entorno. Y bueno, así fui creciendo, llegando a la adolescencia. Me tocaban aspectos muy difíciles, fui un poquito rebelde porque comentar estas cosas o decirlo, o tenía compañeritos, amigos de la escuela, fallecían los abuelitos, las Ujú. abuelitas, y me pedían dar el mensaje diciendo que ellos estaban bien y demás, pero no, era objeto de burla, o se me Ujú. alejaban, o que no, que cosas raras yo decía, que no, Ujú. no correspondía. Bueno, así fui creciendo, me recibí como profesora de matemáticas y empecé a dar clases y demás, ya de grande, me casé, tuve mis hijos, y así fue que todo esto empezó más fuertemente al llamado. Wow. Tuve varios accidentes, varias situaciones. Sí, 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 era como que tenemos que volver al camino, ¿no? Tengo que volver a esa fuente de fe y conectarme desde esa altura de conciencia. Y fue así. Y de ahí, gran resumen de lo que estoy comentando, fue que me empecé a abocar más que nada a la parte terapéutica. Me recibí como coach en neurociencia y en la parte de terapias alternativas, que es hasta el momento que atiendo a mis pacientes dentro de todo lo que hago y dentro de mis dones, en un acompañamiento como más completo, ¿no? Como Ujú. una alternativa más completa al respecto, y en donde las personas me consultan de todo. Tengo pacientes que hacemos tratamiento una vez por semana, otros cada 15 días, otros una vez por mes. Y bueno, y la verdad que han salido adelante y tengo anécdotas maravillosas, sí, muy, muy linda, y que ahí está también la riqueza de toda esta gran obra que obviamente me acompañan. Y a veces me preguntan si tengo canalizaciones o un guía me acompaña. Pues conecto con todos los planos sutiles, conecto con los grandes maestros de la tierra, conecto con los ancestros, conecto con maestros ascendidos, dependiendo qué es lo que se necesita, porque obviamente hay gente que me buscan desde el lado de la mediumnidad, Ujú. vamos a conectar con los ancestros, hay gente que me conectan con el tema de alguna situación de salud, bueno, vamos también hasta los médicos del cielo, en todos los aspectos, respetando obviamente cada área, ¿sí? Hay Claro. personas que me dicen, quiero dejar de lado todo esto que tomo, que como, lo que sea. Digo, bueno, no, a veces hay que respetar porque estamos en este mundo material, estamos en este sistema y bueno, estamos acomodándonos a medida que va pasando el tiempo, pero también siendo conscientes de que cada situación que va ocurriendo o de todo lo que viene,
es algo que también acompaña en todo esto al respecto. Mantengo muchas predicciones, tengo muchas predicciones a los años venideros, doy en connotación al mismo, comparto también con otras predicciones de grandes maestros como Parravicini, Baba Ganga, Nostradamus y demás, que bueno, a veces las predicciones están hechas para que no se cumplan. Yo creo que también el poder de cada ser humano puede transformar muchas, pero muchas cosas y soy consciente de ello, totalmente. Y no por fallar en la lógica, ¿sí? O sea, no hay fallas en estas lógicas, sino que cada uno construye su destino. Si queremos un destino tormentoso, eso es lo que estamos intencionando. Si queremos un destino de prosperidad y de dimensión distintas, también es algo real y consciente. Wow, qué bonita historia. Todo lo que ha dicho me impacta mucho porque son cosas que en realidad están ahí, pero nosotros, como no los vemos, lo mantenemos incrédulo y eso no nos permite a nosotros crecer espiritualmente si tenemos una mente negativa. Y para eso hay personas como usted que ya tiene todo este camino recorrido. Puede decirle a las personas, ahí está tu ser querido, no se ha ido, solo se fue el cuerpo físico. Y ahí es que yo quería llegar también, que para dejarles saber a todos que la muerte no existe, que solo dejamos el cuerpo. Y a una persona que esté pasando por un duelo, ¿cómo le podemos explicar esto? Bien, bueno, duelos van acompañados con el tiempo. Duelo es algo muy importante comprenderlo dentro de lo que es el dolor y el sufrimiento. Hay personas que van pasando justamente en esa transición y yo lo comparto, o sea, lo al duelo en tres etapas. En la primera etapa de un duelo, en la pérdida de un ser querido, en una separación, la despedida de un trabajo, por ejemplo, son etapas del duelo. La primera etapa del duelo, uno queda como en un estado de somnolencia, como que la cabeza está saturada, que no se quiere pensar o no hay forma de pensar y queda allí como un espacio vacío muy profundo. La siguiente etapa del duelo es un estado de ira, de mucho enojo. Y yo ahí les aconsejo a las personas que hagan alguna actividad. Ver papeles, ir a caminar, ir a correr, tener alguna actividad. No es bueno meditar en ese momento porque no, el cuerpo necesita expresar ese estado de enojo, de que algo sucedió, de que ya alguien no está o algo no está y al respecto justamente uno se carga de ira que también perjudica adentro no solamente a nivel espiritual, sino también en los órganos, como en Sí. el hígado y el vaso sanguíneo. Luego de eso viene la tercera etapa, que es una etapa de comprensión, de integración. Si integro la primera etapa y la segunda etapa y empiezo a encontrar canales de solución. De ahí podemos encontrarnos en esa secuencia y a tener muy en cuenta entre el dolor y el sufrimiento. Es algo que me gusta hacerle entender a las personas o saber diferenciar entre ambas, porque en el dolor es un momento que uno lo sostiene, el dolor es algo que se honra, son recuerdos, situaciones, memorias, pero el sufrimiento es la piedra en el zapato, le digo yo, sí, es esa molestia en el zapato. Si yo soy tortuosa de algo que me llevo una carga encima y demás, estoy sufriendo. Tengo que saber entender y diferenciar el sufrimiento del dolor. Es muy importante esto porque a veces cargamos con sufrimientos y nos vamos hacia un camino y a un abismo Sí. directamente. En cambio, el dolor me ayuda a transformar la vida y ahí está la clave. Porque hay algo que es real, nosotros tenemos alma y espíritu y campo áurico. El alma siempre vuelve a las fuentes, la gran administradora de las reencarnaciones. Y el espíritu queda aquí. Yo hay Ok. algo que siempre digo,
Es más, los antiguos le llamaban justamente dentro del árbol de la vida, ¿sí? Los antiguos, digamos, los ancestros en las raíces, los siguientes en el tronco y en las ramas los que siguen viviendo. Entonces, de ahí esto a tenerlo muy en cuenta, Adriana, porque el espíritu queda aquí, aún en una dimensión paralela a nosotros. Y yo hay algo que siempre digo, que es tan importante honrar a nuestros ancestros, así como los nativos o los indígenas y demás lo hacían antiguamente. De algo con mucho respeto, obviamente, en la religión, siempre nos dicen que hay que honrar al Maestro Jesús. Y deja a tus ancestros, papá, mamá, si ha fallecido, déjalos que descansen en paz. Ujú. ¿Pero por qué? Si el espíritu de un ser querido, ya sea madre, padre, algún abuelo, demás, tan sagrado como el Espíritu de Jesús. Entonces, yo les invito que obviamente tengan una conversación porque ellos están ahí Ujú. esperando para ayudar, esperando a colaborar y así sucesivamente. Es Ok. algo maravilloso porque es un plano muy lindo, es un plano muy amoroso y desde ahí, desde eso se trata, desde el amor, sin ninguna otra intención. Qué bonito saber que ellos siempre están con nosotros. Una pregunta, ellos siempre están con nosotros, no importa el año o los años que hayan fallecido, siempre están. Ellos siempre están, el espíritu siempre se queda en esta dimensión. Es Ok. un tema muy amplio, ya si quiere después lo podemos hablar para poder Sí, diferenciar ya esto va a ser otro podcast. mucho. Sí, Es muy grande, porque hablar de alma y espíritu son dos elementos distintos que componen al cuerpo, ¿sí? Al cuerpo y el campo áurico de cada persona. El campo de lo que es el espíritu es en este tiempo. Digamos, veamos un árbol de la naturaleza. Ponte que un árbol viva 200 años. En esos años están los tatarabuelos, los bisabuelos, los abuelos, los padres, nosotros como hijos y así sucesivamente. Pues es prácticamente lo mismo. En esta dimensión, en este árbol, es en donde queda el espíritu y los espíritus de esta familia, ¿sí? Cuando se sí, conforma una familia, así. En cambio, el alma trasciende y va a la administración álmica, le llamo yo, o a la administración en conciencia. ¿Por qué le llamo administración? Porque de ahí observan qué es lo que sucedió en tu vida en esta tierra. Ponte, tú viniste a cumplir la meta de realizar el podcast. Bueno, lo cumpliste. Cuando llegaste a la administración álmica, te van a decir, como ya cumpliste aquí en tu expediente, llamémoslo así, eh, el hecho de ser, digamos, conductora y tener tu podcast, puedes hacer otra tarea. Y ahí tú puedes decir, bueno, en mi próxima reencarnación quiero venir, no, a ser hombre y tener 20 hijos, por ejemplo. Y bueno, sí, claro, o sea, se van dando situaciones que ahí no existe el tiempo en el plano ujú, álmico, pero el alma, es que es una gran conciencia, sí se administra en todo este tejido maravilloso de la creación. ¿Sí? Y el espíritu se queda aquí, el espíritu todos, se queda, ok. claro. Claro, o sea, pero en una dimensión paralela a nosotros, porque Sí, a veces me dicen, ¿por qué no puedo soñar a mi ser querido? ¿Por qué no puedo hablarle? ¿Por qué no puedo? Bueno, imagínense que ellos están en una dimensión que nos separa como si fuera una gran pared de agua. sí. ¿Cómo haces para hablar a través, imagínate una pared, ¿cómo Ujú. haces para hablar a través de esa pared de agua? Cuesta mucho. Difícil, sí, pero tienes indicios porque hay una ley universal entre la luz y la oscuridad. Esa ley universal separa la luz de la mala oscuridad Sí, porque la luz siempre actúa por presencia, siempre actúa con señales, acertijos.
son los cuentos y las parábolas, ¿sí? Siempre actúa. En cambio, la oscuridad actúa desde la adulación, desde así está todo muy bonito, está todo, no, o sea, claro, siempre es adulatorio, la mala oscuridad es muy adulatoria o miedosa, o dan muchos Sí. miedos. Hay muchas personas que me dicen, mira, creo que estoy canalizando a tal ser y tal ser, bueno, ¿y qué te dice? No, que me dice que me va a pasar tal cosa, me va a ir mal en... Le digo, no, 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 corrámonos de ahí porque eso no, ¿sí? Claro, por eso cuesta tanto, pero cuando uno puede conectarse, ¿sí? ¿Cómo conectarse con el plan divino? ¿Cómo debería conectarse? Bueno, primero tranquilidad interior, buscar esa paz, esa armonía con todo lo que hago. Cuando uno crea ese espacio de bienestar con uno mismo, el día a día, en el trabajo, en la labor, en ser como persona, en estar bien tanto primeramente adentro de casa como afuera de casa, Ujú, porque a veces sucede, hay gente que es una luz afuera de casa y un monstruo adentro de casa. ujú. Hay de todo, ¿sí? Todo es un aprendizaje, no es un juicio. Pero primeramente tengo que ver qué hago adentro de mi interior, de mi casa, de mi hogar, alrededor de mi familia y demás, y después ver qué sucede afuera para estar bien en todo sentido. Una vez que uno se alinea en todo esto, puede salir adelante. Ay, qué bonito, sí, así es, así es. Entonces, ¿nos puede explicar qué es médico intuitivo? Primera vez que escucho la palabra y cómo nos ayuda. Bien, bueno, hace varios años que conecto justamente con las afecciones del cuerpo. Cada persona que me permite ser, digamos, mi paciente, mi consultante, y el alma me abre la puerta a poder investigar la estructura ósea, la estructura biológica, ¿sí? Porque hay personas que no me lo permiten. Hay situaciones que como que están escritas en el destino, tiene que pasar esa situación de aprendizaje. Pero cuando la persona, el espíritu y el alma me lo permiten, yo hago una lectura y así sea a distancia, no hay ningún inconveniente. Ok. Puedo ver a la persona, puedo hacer como un escáner, podría decirse, y puedo acompañar ante cualquier afección que esté pasando o esté por pasar. Me ha tocado muchos casos en donde le he dicho al paciente, a la persona, al consultante, ten en cuenta, por ejemplo, y revísate del estómago o revísate del corazón o de algún órgano en realidad. Y después han salido situaciones que han llegado a una cirugía y en buena hora han salido adelante. Claro, con tiempo, ¿sí? Tiempo. O, por ejemplo, situaciones de alimentación y demás, en donde ver qué cosa está ocurriendo o qué es lo que está pasando en el cuerpo, qué tal vez sustancia o vitamina o proteína o mineral da como un sentido contrario al organismo, Ujú. ¿sí? Entonces, basándonos en una buena alimentación, más hoy en día, que es un tema Sí. bastante controversial, puedo llevar adelante justamente con cada persona en la terapia y sacar adelante cualquier aspecto que pueda ser necesario. O personas que ya vienen con una afección, sí, ya bastante más complicada, y también acompañarlas y que me ha tocado casos muy bonitos en donde han salido adelante en donde, bueno, me consultan, me dicen, revísame, Ceci, escaneame a ver cómo sigo, obviamente con sus controles como corresponde, y yo acompañándolos de este lado espiritual. Entonces, esa medicina intuitiva es justamente desde mi intuición, digamos, una intuición psíquica, poder leer el campo áurico de la persona dentro del espíritu y el alma para poder encontrar cualquier situación que le está pasando. A veces son situaciones emocionales, ¿sí? Sí. Ujú. Situaciones emocionales que lo trae desde un trauma o desde muchos traumas, desde la infancia, adolescencia y demás, Ujú. o de situaciones heredadas, ¿sí? Para pertenecer a la familia.
Ujú, Ahí también lo uno un poquito con lo que son las constelaciones familiares, ujú. que no lo he estudiado, lo traigo de manera natural en mí, en honor a Bert Hellinger, claro que sí, pero sí, también acompaño a las personas porque hay situaciones que afectan en todo un entorno que, bueno, y uno lo puede encontrar soluciones. O, como decía recién, a veces doy la noticia de que, bueno, tiene que ser así. Ha Mm, venido el alma a aprender sobre eso, porque a veces queremos todo lo bueno, ¿no? Queremos que es esté verdad. todo bien. Y sí, y es real, ¿no? Ujú. Totalmente es real. Pero en algunas situaciones hay destinos que están escritos desde esa manera y tenemos que transitarlo así como está hecho y bueno, y salir adelante, aceptarlo, aceptarse, amarse tal cual somos y ahí está la clave del ser humano. Sí, 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 es muy importante que aclaremos esta parte. A veces también nosotros los seres humanos creamos nuestras mismas enfermedades y no sabemos cómo. Y es con la tristeza, el sufrimiento, con las peleas, que todo eso yo para mí son energías densas que se acumulan en el cuerpo y con el tiempo se puede desarrollar una enfermedad. Creo yo. ¿Qué opinas, Cecilia? Sí, totalmente. En realidad el ser humano, la biología, la estructura del ser humano es completamente perfecta. No necesitaríamos de nada extra, porque aparte nosotros, es cierto, somos dependientes de mamá y de papá o somos dependientes de la alimentación de la madre o de la alimentación y el cuidado desde que somos pequeños, pero ya después cuando nos desarrollamos y podemos, digamos, caminar solos en la vida, claro, estamos atentos o sujetos o, digamos, con todo lo que nos da la madre naturaleza, completamente, dentro de todo lo que se siembra, dentro de todo lo que cosechamos, dentro de todo lo que es la vida maravillosa que tiene la Ujú, tierra, ujú, todo en el agua, en la tierra y todo lo demás. Lo que nosotros tenemos es una gran ingeniería, sí, es una ingeniería biológica preciosa. No deberíamos enfermarnos de nada, pero tenemos una conciencia, tenemos el alma y el espíritu que sí está, digamos, a veces encarcelado, podría decirse, en base a sistemas bastante negativos en ujú. este mundo, ¿sí? Digamos, de ese lado de la mala oscuridad que decía recién, ¿no? Sí. Entonces, bueno, desde los malos pensamientos o de situaciones que vamos adquiriendo en malos programas también de la culpa, el Ujú, castigo, ujú. el peso a veces que tomamos desde la familia o el querer pertenecer, ¿sí? A veces hay personas que mantienen una misma afección de generación en generación para pertenecer a esa familia, ¿sí? Y no es así para nada, en uno tiene que ser justamente un individuo, una unicidad, y eso es lo que nos cuesta hoy en día. Queremos pertenecer en todos lados. Sí, es cierto, somos personas sociables, pero cuando nos damos cuenta que nuestra identidad es única y es maravillosa, y no solamente identidad como nombre, ¿no? Como Ujú, Cecilia, como Adriana, no, 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 sino nuestra identidad como ser humano en ujú. este planeta Tierra. Cuando encontramos las partes de unicidad en este aspecto, es cuando nos encontramos nuestra propia automaestría. Es algo, es una gran tarea que nos dejó el gran maestro, ¿sí? Todos los grandes avatares de esta tierra, que nosotros nos convirtamos en nuestros propios maestros. Pero bueno, lleva su tiempo, lleva su tarea y Ujú. no es difícil, sí se puede lograr, les aseguro que sí. Tengo muchas anécdotas, tengo muchas eh, anécdotas con mis pacientes y demás que sí han logrado metas maravillosas y siguen haciéndolo. Así que uno no deja de aprender y mientras estamos aquí en este plano, en esta digamos, en esta esfera maravillosa de Ujú. existencia, claro que podemos hacer más y más por uno mismo y por todos los demás. Porque queda impregnado a cada cosa que hacemos nueva o lo que sea,
quede impregnado en el colectivo humano, como lo decía Jung, y que más puedan aprender al respecto. Gracias. Así es. Esto es una escuela y aquí a eso es que venimos a Total. aprender. Así es, así es, así es. Entonces, Cecilia, una pregunta que me ha llegado mientras estamos aquí conversando. A veces hay niños que nacen ya con enfermedades como un cáncer o algo así semejante. Entonces, yo pensando, ¿sería porque la mamá pasó por mucho estrés y el bebé recogió toda esa energía negativa que la mamá estaba teniendo durante el embarazo y por eso el bebé sale enfermo? Mira, puede ser un factor predominante, de qué manera pasó el estrés o cómo se alimentó esa mamá o se mal alimentó esa mamá. Y pueden ser varios factores, puede ser también el plan del alma de ese bebé. Acuérdate, no hay edades aquí, cada uno venimos a vivir y partimos, ¿sí? O sea, venimos a vivir y venimos a partir. De eso se trata esto, porque no existe ni la vida ni la muerte, son estados de conciencia. Nos han colocado en un estado de mucho miedo a la muerte, ¿sí? Y les aseguro que eso no existe cuando uno se eleva y en las experiencias que tuve cercanas a la muerte, porque fue, o sea, a medida que pasó el tiempo, fue que me fui, o sea, lo encasillé en esos términos o lo coloqué en esas terminologías dentro de mis experiencias y dentro de muchas investigaciones que hice y me hicieron, ¿sí? Hasta médicos más especiales a lo largo de mis años, en donde lo que es el encuentro cercano a la muerte, la verdad que es una salida maravillosa. A veces sí, los seres queridos, cuando ya estás listo totalmente, eso lo he visto en otras Sí. dimensiones, pero si no te elevas y quedas en un estado de plenitud, porque ahí no hay sentimientos, ¿sí? No hay esa pesadez de culpa o de esa parte lastimosa. No, 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 sientes un amor absoluto, ¿sí? A mí, bueno, me bajaban directamente y me hacían volver porque no era mi tiempo, ¿sí? Me quería escapar y no era mi tiempo. Pero sí, o sea, hay muchos otros factores tal cual. Pero cuando uno elige, sí, incluso venir y experimentar una enfermedad y partir a través de esa enfermedad, pues también está dentro del plan del alma, ¿sí? En todos los factores. Pero es esto mismo que decimos, lo catalogamos como algo bueno o algo malo. Lo bueno es que deberíamos vivir hasta los 100 años en plenitud. Lo malo es que aparece alguna enfermedad, pero cuando empezamos a entender que el alma no entiende ni de malo ni de bueno, sino que viene a experimentar, bueno, ahí es en donde está la plenitud de la existencia. Totalmente. Wow. Y yo aquí escuchándote y pensando, no sé si sabes de Alejandro Saleta, que siempre Sí, habla de que cuando él llegue allá, que no le va a escuchar a nadie, que se va a ir por ahí mismo, que no va a regresar. Yo creo que yo voy a hacer lo mismo, pero porque la verdad es que si es tan bonito como dicen allá arriba y tenemos el libre albedrío, ¿por qué regresamos si no queremos regresar? lo que pasa es que ahí, bueno, es un tema bastante amplio cuando te hablaba del tema del alma, el espíritu y el Ujú, campo áurico. ujú. Entre el alma y el espíritu. Un aspecto muy amplio que podemos hablar durante horas, pero que en realidad el tiempo no existe del otro lado. Y si vamos en connotación, sí, muchísimas personas me dicen, Ceci, yo aquí no quiero volver nunca más, nunca más. Pero yo les digo, sí, la verdad que yo sí, yo volvería muchísimas veces más. Sí, y no por ser contraria a nadie ni nada, porque la verdad que estudiar, hablar y estar al lado de un ser humano es algo glorioso, es como decía recién, es una ingeniería biológica perfectamente armada y tenemos todo el poder en nosotros. Por eso es justamente la frase hechos a imagen y semejanza, ¿no? Es cuestión de seguir sorteando o seguir aprendiendo, integrando todos estos valores y todos estos aspectos.
Porque si quedan esas situaciones, llamémoslo entre comillas, como pendientes, tenemos que volver y volver y volver, ¿sí? Hay muchísimos factores. A veces venimos solamente con una tarea o una actividad y listo, eso se cumplió y pasemos a la página. Pero dentro de lo que es esta cronología física aquí en esta dimensión, nosotros podemos trasladarnos una vez que trascendemos a diferentes líneas de tiempo. Ok. Podemos tal vez reencarnar en el año 1500 o podemos reencarnar en el año 1700, ¿sí? Siempre es de esta manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque es algo que ya está escrito y tal vez es algo que me faltó aprender. Entonces, en lo que es el sistema álmico y en la gran administración álmica no existe el tiempo, solamente existen las líneas del tiempo aquí en esta fisicalidad, aquí con esta materia, ¿sí? Con esto que tenemos como materia. Y así con todo lo demás. Entonces, lo que se llama reencarnación, que por eso es tan difícil a veces o no quieren hablar mucho de lo que es reencarnación, bueno, es que es real, ¿sí? Refiere a este aspecto de qué son esas especies de pendiente que me faltan aún por aprender. Y acá viene la paradoja que es primero el huevo o la gallina. Es todo al mismo tiempo, a la misma vez. Por eso no hay respuesta. Es que no hay respuesta y están todas las respuestas en sí sucesivamente. Lo que pasa es que nos han colocado en un sistema de programas que nos cuesta romper este esquema. Esto que yo informo, obviamente, porque me conecto con todos estos planos sutiles o lo que nos han inculcado de la tercera, cuarta y quinta dimensión, eso es mentira. Sí, también es un programa. La tercera dimensión yo vengo a hacer, está creada en una acción. Yo vengo a ser yo, ¿sí? En la tercera dimensión. La cuarta dimensión, yo, además de ser yo, a expandirme en el yo, ¿sí? Vengo a recrearme, vengo a sanar todas las memorias dolorosas, etcétera, en la cuarta dimensión. Por eso le dicen la cuarta dimensión es tenebrosa, es la sombra oscura y demás. Claro. Y la quinta dimensión, una vez que ya paso la tercera y la cuarta, ya estoy lista para servir. Entonces la quinta dimensión es dedicarse al servir. Pero primero me sirvo a mí misma, sirvo a mi familia y después salgo a servir afuera. Yo tengo mucha gente que me dicen, Ceci, yo quiero salir afuera a asistir, a ayudar a la gente, ayudarle. Oye, espera, Leo, ¿cómo estás con tu pareja? ¿Cómo estás con tus hijos? Ah, no, no importa. Es que esta es la gran tarea que tenemos ahora. La gran tarea de esta hermosa obra es justamente recrear y regenerar el hogar, la familia. Eso también nos ha dejado como legado el gran maestro, ¿sí? O la gran conciencia cósmica. Y fíjate, si estamos viendo muy poquitito o de mucho, ¿cuánto se ha perdido la familia? Y no es que venga a dar cátedra ni nada, sino que vamos a lo básico, empecemos por aquí adentro, ¿sí? Si no, ¿cómo hacemos para encender esa luz? No, tal cual. Primero me ocupo de mí, trato de pasar por estas dimensiones y es otro tema también para hablar, el tema de las dimensiones. Las dimensiones y los universos paralelos son otros aspectos para poder seguir conversando porque tenemos mucho dentro de lo que es la física cuántica que se crea ya por los años 60 aproximadamente para poder dar entendimiento de todo esto que estamos hablando. Pero de lo que es el sentido de las dimensiones, poco se habla porque obviamente va dentro de un sistema de programas para que no hablemos al respecto y nos tengan en un círculo constante. Yo le llamo en la ruedita ahí del samsara o la ruedita del hámster,
No, no, no. Nosotros tenemos que ser observadores conscientes de nuestra existencia y en base a ello fundamentarnos en todos estos aspectos con todas las técnicas y teorías que tenemos. Tenemos muchas cosas, tenemos libros de psicología, tenemos podcasts, tenemos técnicas, tenemos terapias. Cada vez esto va a crecer y va a ser en realidad como la nueva religión que nos Sí, acompaña. ¿Sí? Pero llámese así o de cualquier manera, pero primordialmente es esa autorreligión, es esa automaestría con nuestro interior que nos da la posibilidad de estar bien. ujú, Porque si no estoy bien, ¿cómo hago para salir y ayudar o colaborar con quien sea? No, no, no. Primero tengo que estar bien. Buscar cómo y qué alternativas tengo para salir adelante, ¿sí? Últimamente, con todo lo que está pasando y con todos estos avances tecnológicos y demás, varios pacientes han llegado a mí diciéndome, Ceci, me he quedado sin trabajo. Entonces le digo, búscate a ver cuáles son tus habilidades. Ah, me dicen, me sale muy bien hacer el pan, por ejemplo. Bueno, ponte a hacer pan y vende pan. No, que muchos venden pan. Leo, Leo, no te pongas un no. Leo, sí, búscate, Leo, busca los oficios, reactivemos los oficios. Lo estoy diciendo en muchos lugares. Activar los oficios es de suma importancia ujú, porque eso no lo va a hacer ni una máquina, ni un aparato, ni nada. exacto. Lo tenemos que hacer de manera artesanal. La artesanía es algo que se va a mantener y se va a elevar también, ¿sí? Lo que vamos a aplicar con nuestras manos. Pero Ujú. esa artesanía también va hacia adentro, primeramente. Buscar esas alternativas y esas técnicas en donde a ti es aquello que te sale fácil, ahí está la clave de la gran manifestación para salir adelante. Sí, Ujú. qué bueno que haya tocado este tema, porque entrevisté también a una muchacha antes de usted, que también tocamos ese tema, que hay personas que están en los trabajos y están incómodos porque ya el jefe lo trata mal o cualquier cosa que sea. Entonces, nos acomodamos ahí y no queremos salir de ahí. Y estos son los tiempos del cambio. Y yo siempre digo, hagan una lista de en qué son buenos, ya sea haciendo pan, haciendo artesanía. No se pongan negativo, porque lo que les gusta es lo que lo va a llevar a ustedes al camino de la felicidad, al camino que tienen que ir, ¿verdad? Porque a veces nos enfocamos solamente en una sola cosa, trabajarle a alguien más, pero ahí este trabajo nos está desgastando en todos los aspectos. Y no queremos Total. salir de ahí porque estamos cómodos, tenemos miedo de dar un paso allá. Yo misma, que soy tan buena cocinadora, siempre digo, no, que voy a dejar de trabajar y voy a poner un camión de vender comida, pero siempre me pongo traba. Ah, que si el permiso, que si esto, que si lo otro. Ah, mejor no. Yo sé que si yo me pongo a cocinar, yo voy a tener un éxito porque a todo el mundo que yo cocino le encanta mi comida. Pero no Claro, ponemos trabas, no ponemos trabas y ahí a ese que nos va a llevar esta nueva era, yo y pienso, sí, a que ya nosotros tenemos que depender de nosotros mismos en todos los aspectos. es que sí, porque aparte es necesario, como viene justamente la historia, ¿sí? Si nos fundamentamos en la historia mesopotámica, esto lo vengo diciendo hace bastante y Ujú. se viene pronosticando que cada 25.900 años la Tierra, además de girar, se inclina. La Tierra se está inclinando hacia el sureste. Wow. Entonces, esa inclinación no es solamente un deslizamiento de la Tierra, sino que es la inclinación de las placas tectónicas. Lo que va a ir provocando, lo que debería provocar dentro de unos 20 a 50 años, grandes terremotos, el levantamiento del agua y grandes terremotos. Si se inclina la tierra, obviamente que el agua sube, Sí, pero esto, o sea, la parte, digamos, más complicada va a estar entre África, algunas partes de Europa, algunas partes de Asia, Oceanía, la India y demás. Ya hemos visto, creo que ayer, si mal no recuerdo, hubo un terremoto de 7.8 en las Filipinas, ¿sí? wow.
Claro, no sé si fue ayer o esta mañana, si me mandan a veces el informes, los mismos pacientes me van comentando, Ujú, ¿sí? Entonces, estas cosas que deberían pasar en esta cantidad de tiempo, lamentablemente con todo lo que está sucediendo en geoingenierías, lo están acelerando. Entonces, lo que nos va a llevar entre todas estas tareas y demás es que cuando queramos acordar nos vamos a unir más por solidaridad que por otros aspectos. Entonces, bueno, todos están muy asustados con la inteligencia artificial y demás. Sí, en algunos lugares va a seguir funcionando, en otros lugares no. ujú. Nos ayudaremos y nos colaboraremos o bueno, nos tocará irnos de esa manera, así como ya ha pasado en muchos tiempos atrás. Y yo los invito a lean la historia mesopotámica. ¿Qué sucedió hace 25.900 años atrás? La tierra se inclinó hacia a ver, estábamos ahora hacia el sureste, hacia el noroeste. Hay desiertos que se están llenando de agua, hay lugares tropicales que se están secando. Sí. Obviamente no tiene nada que ver los incendios ni nada porque los incendios no lo provoca la Ujú, naturaleza, es lo único, salvo la lava volcánica de los volcanes y eso es punto aparte. Pero esto es importante que está pasando, los tiempos se están acelerando y lo estamos viendo, ¿eh? Estamos viendo. Hay muchos factores de distracción y yo siempre pido, por favor, no se distraigan. O sea, está bien distraerte con una película, ir a caminar, no sé, ver alguna actividad distinta. Lo más importante, no distraerte con tu interior. Muchas personas me dicen, y sé si yo recibiré el llamado, me dicen, ¿cómo hago para recibir el llamado? Le digo, no, Leo, es que no funciona así, tienes que concentrarte en ti, tienes que sanarte. ¿Qué parte de tu interior aún está con un trauma, con algún suceso? ¿Qué parte de ti aún tiene que seguir, digamos, saliendo adelante y demás para estar bien? Cuando uno llega a ese punto, y sí que se llega, soy consciente, es ahí donde está la clave, ¿sí? Porque también acompaño, hay muchas personas que a veces han probado todo tipo de terapias y demás, y no por desprestigiar, por supuesto, que hay personas que llegan a mí para hacer regresiones. Hipnosis, ¿sí? No hago hipnosis en absoluto. Sí regresiones conscientes donde han encontrado soluciones en su vida. Recuerdo el caso de una señora, te cuento brevemente, que ella le estaba yendo muy mal a nivel laboral, le estaba yendo muy mal con sus hijos no le hablaban, no tenía una pareja, quería tener una pareja, no podía, y así cada vez como que su vida se oscurecía más, ¿no? Hicimos una regresión donde ella se veía como un ángel, pero que estaba encadenada debajo de una laguna, wow. ¿sí? Hicimos una actividad, porque parece dentro de fantasías y demás. Mira, no sé, la idea es no trabajar con la sugestión, pero cuando hicimos una actividad de liberación, o sea, ella consciente, porque la persona está consciente, se libera ella esa cadena, obviamente ha sido una brujería bastante fuerte. Y mira, Adriana, no pasó ni un mes, los hijos le empezaron a hablar, le empezó a ir muy bien en el trabajo y pasaron creo que 2, 3 meses y al día de hoy ya está casada, tiene una pareja muy bonita. Claro, claro, o sea, hay cosas que están muy complicadas, que a veces Ujú. traemos herencias también de brujerías o pactos desde la familia, ¿eh? Que hizo Wow. papá, que hizo el abuelito. Y traemos, estoy trabajando con una pareja en ese caso, ¿sí? Por parte del padre de él, por haber hecho pactos, ¿sí? Del otro lado, ¿sí? Están pagando cuotas y cuotas, digamos, de deudas y demás a causa de esto. Y es que sí, cuando uno trabaja para el otro lado, cuando hacen esas tareas del otro lado,
la deuda pasa de generación en generación, en enfermedades y todo lo demás, más de dinero y todo esto. En cambio, cuando uno trabaja desde el lado del bien, cuando uno hace bien sus tareas, sus labores, bueno, ahí está cuando salen las cosas un poco lento, pero sale todo muy bien y victorioso. Es cierto, es ahí donde uno tiene que bajar la ansiedad y conectarse con todos estos labores que son preciosos en esta existencia. Wow, qué bonito. A mí no es que me va muy mal, pero mi bisabuela era una que le gustaban mucho esas cosas y mi abuela era muy religiosa, pero a escondidas se leía la carta del tarot. So, ahí hay algo raro que yo tengo que yo hacerme una limpia, porque yo no sé Claro. qué hacía a mí mi bisabuela. Bueno, sí, a veces pueden quedar sujetos a esta situación, a veces no, todo depende, Adriana, no te sugestiones, ¿sí? Lo más importante, claro, ver qué es lo que pasa. Fíjate que el tarot prácticamente tiene unos orígenes muy, pero muy antiguos, a veces se conocen y se desconocen, pero también se usó en la iglesia. Hay registros que Okay. también Ujú, se ujú. usó en la iglesia. Por eso de ahí están los arcanos, el papa y la papisa, ¿sí? Digamos, dentro de lo que son las lecturas. Va a depender quién y qué energía uno la utilice y para qué energía es ahí donde está el tema, ¿sí? Obviamente, si se utiliza con mala energía, porque las cartas no son predictivas, que son como una guía, en todo sentido. Todo lo que está dentro de este sistema, todo es una guía. Amuletos, un ritual, una oración. Si hay gente que me dice, no, los rituales no. Digo, pero escúchame, el Padre Nuestro también es una oración, es un ritual. A veces hay situaciones que nos hemos encarcelado en definiciones, pero yo le pido a la gente, le busquen el origen etimológico de esas palabras y verán y encontrarán esas Sí, soluciones. Por ejemplo, ritual es lo mismo que oración, es lo mismo, son sinónimos entre sí. No quedarnos con una especie de un espacio, digamos, de encarcelamiento, de cerrarnos, de que no, eso está mal o eso está bien, por ujú, las cosas que nos han venido diciendo o los programas que nos han venido diciendo. sí. Y sí, son difíciles porque llevamos más de 3.000 años con esos programas, ¿sí? Ujú. Pero hay cosas que no los dijo el Maestro Jesús. Hay cosas que el Maestro Jesús no dijo, hagan una iglesia a mi nombre. Y esto, obviamente, con todo respeto lo digo, ¿sí? Sino que el templo es uno mismo. Es uno mismo. Y obviamente que quiera creer cada uno, quien respete cada uno, obviamente esto se trata de respeto, ¿sí? Por eso esto que estamos viviendo, la caída de muchas cosas, la caída de muchos velos que le llaman hoy en día, y bueno, y estamos en época de apocalipsis, que apocalipsis significan revelaciones. Un montón de factores, un montón de elementos que obviamente a lo que uno le pues por ahí es el camino, ¿sí? Si Exacto. sirve hacer esta actividad, bueno, es que por ahí tienes que aprender. Si no, todo es perfecto. Así es, ¿no? Y aquí más como que estamos ahora a punto del mundial de fútbol que viene por ahí y muchas personas están diciendo que no nos acerquemos mucho a donde haya mucha gente porque se predice que va a pasar algo malo, no se sabe si es otro virus o qué es, pero que se alejen de todos esos eventos, si pueden. Y bueno, así es totalmente. Lo que pasa que más que nada el tema de estos eventos va a pasar los que no leen la letra chica, Mm, porque justamente con todo lo que es esta parte de la tecnología, ya están dispuestos, ya no vas a pasar por un cartón que vaya antes de pasar, te colgaban un cartón y pasabas, ¿no? sí. No, ahora va a ser una lectura facial, las dactilares o los iris.
El problema que tú entregas ahí toda tu información y después de ese problema van a venir caídas bancarias. Entonces, abran los ojos porque yo esto lo estoy diciendo muy codificado, ¿sí? Para cuidar el canal. Y tengan mucho cuidado porque después de esto, más que nada, va a haber disturbios a nivel civil, más que nada en Estados Unidos. Todo lo que ha pasado ahí en Oriente se traslada a Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito y el debacle económico? El cambio económico. Y los cambios que siempre que se ha querido colocar algo distinto, pues se ha hecho de esta manera, se coloca directamente. Cuando pasamos del teléfono a disco a estos teléfonos, nos colocaron este teléfono. Sí. Y ya está. Entonces, es una readaptación, es la nueva era industrial. Pero por favor, abran los ojos al respecto porque eso es lo que se viene. Y van a aparecer muchas personas en donde después quieran volver a casa y tal vez se tengan que colocar algo, o si quieren volver a casa tengan que tomar algo, o cuando vuelvan a casa tal vez tengan la cuenta en cero. Porque ahí está el lío, ¿no? O sea, es generar disturbio. ¿Sí? Así que cuidado con eso, ya se viene avisando hace mucho tiempo, mucha gente lo viene diciendo, muchos videntes y demás, venimos diciendo en cash, en casa o en algún lugar que sepan que estén bien guardados, guarden latas, empiecen a observar, porque en los supermercados empiezan a escasear las latas, la comida en lata. ¿Cuál es el propósito? Vuelvo a repetir, dar una caída de la economía y inyectar una economía nueva, pero no va a terminar tan bonito, ¿eh? No creo. Y espero equivocarme. Yo también, pero se siente, se ve venir ya. Entonces, lo que yo quiero decirle a los que están escuchando este podcast, señores, el tema de los extraterrestres, nadie lo creía y siempre se ha hablado del tema y todo el que hablaba del tema lo captaban por locos. Ahora está pasando lo mismo. Estamos Bueno, previniendo para un futuro. claro, es que ellos siempre han estado antes Sí, que siempre nosotros. crédulos, no creemos hasta que las cosas no nos pasan. Entonces, si estamos Claro, escuchando una persona que nos está informando, no solamente una, varias personas, guarden comida, guarden agua. Ellos venden agua que el agua se puede guardar por mucho tiempo. Yo tengo como 5 por ahí que viene como en una cajita de esos cartones de sí, leche sí, y yo tengo sí. como 5 ahí por si acaso, por lo menos para tomar. Guarden, mantengan siempre comida enlatada, mantengan agua. Si la tienen que usar, la usan, pero reemplácenla, porque no sabemos en qué momento nos vamos a ver con un apagón, que eso también está hablado, que va a haber un apagón. Ya empezaron en España con un simulacro para ver cómo nos iba. Y cuando ese Y apagón es pase, va que, a el mundo entero, ¿no? claro, es que sabes que los apagones van a ser esporádicos. Ok. Primero, para colocar miedo a la gente, igual que los extraterrestres, vamos a empezar a ver navecitas, pero son navecitas inventadas, que los verdaderos salen como drones, pero ellos, ¿cuál es la diferencia de los falsos? Que los verdaderos viajan a la velocidad del sonido. Y para que llegue algún humano a sacar el cálculo de la velocidad del sonido, todavía faltan años, porque no se permite. Hay una ley divina que eso no se permite. Entonces, obviamente, esto es ciencia. Busquen, investiguen, ¿sí? Investiguen, que la gente investigue cómo es que funciona la velocidad del sonido. Sí, van a encontrar alguna información de física y demás, y claro,
profesora de matemática y demás, les aseguro que eso todavía no se logra. No se logra. Y no se logra justamente por esto, porque los seres que viven en diferentes dimensiones a la par nuestra, sí, claro que hay seres, y hay seres buenos y hay seres que no son tan buenos, pero les aseguro que si nosotros, o sea, si estuvieran ahí al lado nuestro, la tecnología que tienen, que nos llevan más de 300 años, más, ya no estaríamos aquí. No, si nosotros con las tecnologías que tienen ellos, con la Claro, mentalidad que tenemos nosotros, yo no me imagino que va a acabarnos uno con otro sería. pero es lo que ha pasado siempre, porque es Ujú. la única especie que se termina consigo misma. Si el león sale a cazar para comer, no sé, cualquier otro animal sale a cazar para comer, nosotros nos cazamos entre nosotros, ¿sí? Sí, Pero a esto hay que tener muy en cuenta, Adriana, y esto también cuando hablemos, si quieres, en un próximo, en un claro, podcast, claro. cuando hablemos de alma, espíritu y aura, hay gente que no tienen alma, ¿sí? Y son esas personas que te critican el canal, son esas personas que te dicen tú estás loca, que te Sí, sí, insultan, son esas personas que lamentablemente se meten, ¿sí? Que no les gusta investigar y que están completamente huecas y adheridas a este sistema. Lamentablemente son casi un 70% de la población son muchos. y que obviamente van a empezar a ser reemplazados con el nuevo ADN que ya está creado, con la Ujú. nueva hibridación, lamentablemente. Entonces, nosotros somos los sobrevivientes prácticamente de las últimas, digamos, las últimas caídas de la Tierra, ¿sí? Las últimas inundaciones, los últimos diluvios, porque han Ujú. habido más diluvios, y investiguen eso también, han habido más de un diluvio. Nosotros somos los herederos, digamos, que hemos venido de ahí, que tenemos alma y espíritu, que sabemos pensar, que compartimos en conciencia. Y las personas que no, pues lamentablemente no lo tienen. ¿Que pueden recibir un fractal de alma? Claro que sí. O lamentablemente entidades. Entonces las personas que generan agravíos o generan insultos o te dicen, pero ¿qué estás tomando? ¿Qué te has vuelto? Bueno, pues les pido que no vean estos casos porque acá sí hay alta conciencia. Así que sí, es así, Adriana, totalmente. Y no es una crítica ni un juicio, sino que es una realidad en la que estamos Exacto, viviendo. exacto. Y que justamente este cambio y este cambio al cual estamos entrando a la nueva era dorada, pues se permite solamente personas de alta frecuencia a toda esta hermosa emanación solar que estamos recibiendo. Así como te hablaba antes, somos seres solares, claro que sí, en esta hermosa existencia. Ujú. Y me voy despidiendo de ti, Adri. Me encantó hablar contigo, así que espero para la próxima. Claro. Este, si dejo mi contacto, que me escriben a mi WhatsApp al más 549-261-6912-847. Y espérenme. Y tú también te pasó, me escribiste y después te contesté. Sí, Siempre contesto, tengan paciencia, tóquenme en el nombre de donde me escriben y ahí podemos concretar una cita, una terapia, lo que se requiera. A eso me dedico y también en mi página en espacioceciliachiarpoti.com, que ahí también tengo una preparación, una terapia que está fundamentada en ser terapeuta, que es la formación TAU, Terapias de Armonía Universal. Puedes formarte y tener también allí un gran oficio como terapeuta. Y también tengo talleres, música de alta frecuencia y también tengo un oráculo preparado para trabajar día a día con frases y mantras muy lindas
para salir adelante. Así que muchas gracias, Adriana, muy amable por tu Gracias a ti, invitación. gracias a ti, gracias a Gra- mi público que ha escuchado ahí, muchas gracias. Todo lo que ha dicho Cecilia, vamos a tratar de aplicarlo para el que esté interesado. Y bueno, sin más, voy a poner la información de Cecilia debajo del video para el que la quiera contactar y que Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Bye. Muchas gracias, Gracias gracias, a ti, Cecilia. gracias.